Hola David, Hola Lila, ¿cómo estás? bien emocionada de estar una vez más en esta nave. Yo también. Y hola Datanautas, bienvenidos a este nuevo viaje. ¿De qué vamos a hablar hoy, David? Hoy vamos a hablar de el tema del momento. ¿Debemos pausar el desarrollo de las inteligencias artificiales? Uy, ese es un tema donde los principales referentes del ecosistema de inteligencia artificial están hablando en todo momento. Justo después de que hace una semana salió una carta firmada por Elon Musk que pedía una pausa en el desarrollo de estas tecnologías, pues ya todos los referentes de la industria se han manifestado al respecto y expresado su opinión. Y es un tema del que hemos investigado y que nos gustaría compartirles a los datanautas. Entonces comencemos. Comencemos. Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. Entonces, David, ¿cómo empezó todo este debate en que si pausamos la inteligencia artificial, no la pausamos? ¿Por qué comenzó a surgir este intercambio de ideas? Bueno, pues es que el 22 de marzo salió una carta firmada por principalmente Elon Musk, fue lo que más renombre le dio la carta, pero también firmada por muchos otros representantes del campo. También está Steve Wozniak, el cofundador de Apple, entre los que firmaron esta carta. Y en ella se expresan pues las preocupaciones con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial y a los modelos más poderosos que GPT-4, que es el modelo más poderoso actualmente en cuanto a generación de texto. Y se pide una pausa de 6 meses en el desarrollo de estas herramientas tan poderosas para darle tiempo a los gobiernos y a la gente de habituarse y de generar el marco regulatorio que permita un desarrollo seguro en esta tecnología, que realmente estamos avanzando a oscuras en un terreno que puede darnos muchas sorpresas, como ya hemos visto. Claro, pero esta carta es apenas una petición, no es un hecho. No quiere decir que han detenido el desarrollo de modelos como GPT-4 o han habido acciones al respecto. Sí, pues justamente es una carta, solo es una petición pública, cualquiera se puede sumar y firmarla. De hecho, actualmente al momento de grabar este episodio del podcast, la carta tiene 27.500 firmas. Ujú, Yo hubiera esperado que tuviera más, la verdad. sí. Pero ha sido suficiente para causar gran revuelo y estar en todos los titulares de las noticias de estas semanas, ¿no? Y pues ya justamente varios referentes de la industria se han expresado al respecto, como Bill Gates, Jeffrey Hinton, que recientemente era el director de todo el desarrollo de inteligencia artificial en Google y se retiró de su puesto para hablar libremente acerca de todas estas temáticas. Y también Sam Altman, el CEO de OpenAI, ya expresó también su posición respecto a esto. Entonces, ya hemos visto respuestas, además Ujú. de que países han tenido que tomar acción con respecto a toda esta incertidumbre que hay en esta temática. Por ejemplo, Italia prohibió durante casi un mes el uso de ChatGPT en su territorio, pero hacia finales de abril ya levantaron esta prohibición y ya está operando de nuevo la aplicación en Italia. También Alemania se pronunció al respecto y expresó que posiblemente iba a seguir a Italia en su iniciativa de prohibir este tipo de herramientas. Y de igual manera, pues en Estados Unidos, Kamala Harris, la vicepresidenta, ya se reunió con varios directivos de las empresas más importantes en el desarrollo de herramientas de IA para discutir acerca del futuro de esta tecnología. Claro, pero para poder nosotros crear una opinión tenemos que entender un poco cuál es la posición de los estados a prohibir ChatGPT. Me Claro. gustaría a mí saber o que pensemos cuáles pueden ser estos potenciales riesgos que generaría un desarrollo de estos tipos de modelos, pero de manera irresponsable. ¿Cuáles podrían ser estos potenciales riesgos a los que nos podríamos enfrentar si avanzamos por este camino de manera responsable? Respecto a los riesgos que más preocupan con estas tecnologías son cosas de las que ya hemos hablado bastante en el podcast, que pues estas tecnologías se prestan mucho para usos malintencionados, aparte de que pueden traer varias problemáticas desde su propio desarrollo, como es el sesgo, un tema del que estamos hablando constantemente, pero cosas como el desarrollo de fake news y que cada vez nos encontramos con más y más fake news en Internet que al final pueden terminar alterando cómo percibimos la realidad y son una herramienta de manipulación que nos puede llevar a actuar de maneras distintas a las que actuaríamos normalmente. Sí, pero más allá de eso hay que tomar en cuenta que estos modelos de inteligencia artificial van a ayudar a las personas que tienen buenas intenciones, pero también van a ayudar a las personas que tienen malas intenciones. Claro. Por ejemplo, si estamos hablando de hackers, que es como el,
el principal enemigo de las tecnologías, de las empresas, estos tipos de tecnologías también van a ayudar a que ellos sean más eficientes. Entonces, habría que pensar en manos de quién llegan estas tecnologías y cómo las están usando. Y yo creo que en lo personal va a ser muy difícil controlar quién hace uso de estas tecnologías. O sea, no sabemos en manos de quién va a llegar y creo que es razonable la petición que se hace en el sentido de que se establezcan límites en este tipo de modelos que no permitan hacer todo y creo que esa es una de las principales preocupaciones, ¿no, David? Sí, así es. Justamente siempre la tecnología tiene este rasgo de ser un arma de doble filo, ¿no? También es algo de lo que hemos hablado, pero justo estas tecnologías tienen un potencial tan grande que tenemos que tomar grandes precauciones para evitar que justo estos usos indeseados de la tecnología terminen causando grandes daños a la humanidad, ¿no? Y justo lo que mencionas es una de las preocupaciones que decía Bill Gates al expresar su posición respecto a esto, y es que realmente hay una lucha constante entre quienes usan estas tecnologías para bien y quienes las usan para propósitos egoístas o propósitos maliciosos que pueden resultar dañando a terceros. Y Bill Gates justo está en contra de esta posición expresada en la carta de pausar el desarrollo de las inteligencias artificiales, porque para él la gente que da un buen uso de estas herramientas se tiene que mantener siempre a la vanguardia y estar preparada para responder a los posibles ataques que haga la gente malintencionada con estas herramientas. O sea, las personas que se enfrentan a estos usos maliciosos tienen que tener mejores herramientas que los atacantes para poder defendernos adecuadamente de estos posibles ataques que seguramente van a crecer muchísimo en los siguientes meses y en los siguientes años. Además del incremento de las fake news, también hay cosas como la polarización de la sociedad que se logra a través de la manipulación del contenido al que se enfrenta la gente. Y bueno, eso puede provocar tanto polarización como discursos de odio contra poblaciones vulnerables y otra serie de problemas sociales muy importantes, aparte de los otros problemas que ya son una preocupación como la pérdida de empleo o que el incremento de la productividad que representa el desarrollo de la inteligencia artificial sea algo que no beneficia a la mayoría de la humanidad, sino solo a unos pocos. Entonces, realmente, ¿quién va a estar en control de estas herramientas? Es lo que preocupa también mucho a los que firmaron esta carta. ¿Quién está determinando qué es lo que van a hacer estas herramientas de inteligencia artificial? ¿Quién les pone sus metas? ¿Y quién decide qué son esas metas? Sí, siento que va a ser muy un desafío bastante importante en los próximos años de el rumbo que va a tomar el desarrollo de la inteligencia artificial. Sí. Y creo que es necesario que se sumen distintos actores de este ecosistema, justamente que ayuden a concientizar a las personas sobre el uso, que ayuden justamente a crear esas barreras como que de seguridad, por decirlo de cierta manera, para que no veamos un escenario catastrófico como el que muchas personas se imaginan, ¿no? Y por ejemplo, yo lo he vivido desde mi corta experiencia con el uso de ciertas herramientas de inteligencia artificial, la más común, ChatGPT, que la manera en la que a veces te responde con tanta verosimilitud ciertas preguntas, te hacen lo que vos decís, que te tergiversan la realidad y si vos no sos consciente en que lo que estás leyendo no es totalmente cierto y corroboras, puedes caer en conclusiones totalmente sesgadas que pueden llevarte a escenarios muy desfavorables. Entonces, es como te ahorra energía de cierta manera estas herramientas en procesar cierta información, pero al mismo tiempo hace que te dediques mucho más tiempo en corroborar que lo que Justo. estás recibiendo es cierto o no es cierto. Exacto, y la mayoría de personas no van a corroborar eso. Hoy vivimos en una sociedad de los titulares y tú ves las noticias, pero no estás leyendo los artículos, solo estás viendo los titulares y lo que ves en los titulares lo tomas como, ah, es una noticia, esto de hecho pasó, o así la mayoría de gente lo hace. Y es algo muy preocupante que hoy en día las noticias pueden ser fácilmente falsas y lidiar con este tipo de manipulación va a ser una prioridad. Claro. Pero esta no es la única preocupación, ¿no, David? O sea, hay No, otros tipos de preocupaciones que los referentes del ecosistema, por lo menos los que tienen una voz de opinión que marcan tendencia, están llamando la atención, dando señales de alerta, como por ejemplo Jeffrey Hinton y Sam Altman, que hablan de algo que se conoce como las habilidades emergentes de los modelos de inteligencia artificial. No sé si nos quieres comentar un poco más al respecto, David. sí, es un tema súper interesante y súper intrigante para mí.
Las habilidades emergentes son propiedades o habilidades justamente que desarrollan los modelos sin que hayan sido necesariamente desarrolladas para eso. Por ejemplo, los modelos de generación de imágenes, no sé si los datanautas lo hayan probado alguna vez, pero cuando les pides que te generen texto dentro de la imagen, Ujú. no te genera el texto como tal y genera unos símbolos casi que ilegibles que tal vez se parezcan un poco a las letras que le pediste, pero que no es el texto que le pediste. Sin embargo, cuando estos modelos son entrenados con cada vez más y más imágenes, cuando la data que usamos para entrenarlos es mayor, pueden desarrollar habilidades como por ejemplo en el caso de estos modelos, la habilidad de poner el texto dentro de la imagen. O sea, sin necesidad de cambiar ningún parámetro y sin ajustar el propósito para el cual fue desarrollado el modelo, por el solo hecho de incrementar la data con la que lo entrenas, el modelo desarrolla la habilidad de poner el texto dentro de la imagen. Otro ejemplo de este tipo de habilidades es en GPT el uso de lenguajes distintos al inglés. GPT había sido inicialmente desarrollado para responder únicamente en inglés. Sin embargo, después de que fue entrenado con data muy voluminosa, Ujú. pues los científicos se dieron cuenta que realmente GPT podía hacer uso de otros idiomas sin que hubiera sido entrenado para ello. En particular con el persa se dieron cuenta que a partir de un punto crítico en el volumen de datos que usaron para entrenar el modelo de repente aprendió a hablar persa y a responder con cierta fidelidad en ese idioma. Ujú. Entonces, este tipo de habilidades que pueden desarrollarse en los modelos sin que las personas que los desarrollan se den cuenta y sin que en el proceso de testeo de los modelos salgan a relucir, son de las que más preocupan a eminencias como Jeffrey Hinton o Sam Altman, porque son cosas que justo están posiblemente fuera del alcance de los desarrolladores y de los testeadores y que solo hasta que salgan al público se puedan llegar a conocer. Sí, pero estas habilidades que vos comentás, desde mi perspectiva, las veo entre comillas inofensivas. ¿Cuándo podría considerarse que estas habilidades podrían dejar de ser inofensivas, David? Claro, es que sí. Estos dos ejemplos que digo son muy inofensivos y hasta beneficiosos podrían ser, digamos. Le dan más versatilidad a los modelos y podríamos verlo como un pro que desarrollen estas habilidades. Sin embargo, lo preocupante es que los desarrolladores no conozcan acerca de ellas, que no sepan que están en los modelos. Eso hace que no puedan prevenir los posibles usos que se le puedan dar a estas nuevas habilidades y que si alguien malintencionado descubre que un modelo es particularmente bueno, por ejemplo, para hackear algún tipo de técnica de encriptación, entonces, si esto no fue detectado en el momento en que testearon los modelos, esta persona fácilmente puede hacer uso de esta habilidad con malas intenciones y sacar provecho egoísta de ellos sin que por mucho tiempo puede que se entere la gente y pues esto puede traer consecuencias catastróficas para la sociedad. Entiendo. Por eso entonces, ante esta preocupación, es que los gobiernos están tomando medidas bastante extremas, como por ejemplo bloquear o vetar el uso de estos modelos en de determinados países. En este sentido, ¿qué tipo de iniciativas están tomando los gobiernos para justamente controlar esta situación más allá de vetarlo? Porque vetarlo entiendo que es una medida de corto plazo de manera de ganar tiempo para entender también esta tecnología y ver cómo la pueden regular, si es que se puede regular. Pero me gustaría saber y que pensemos juntos cuáles han sido los avances por parte de los reguladores para justamente hacer que el uso de estas herramientas sea más seguro. Claro, pues el desarrollo de políticas, y más que todo a nivel internacional, porque esto requiere de políticas globales, Sí. es algo que es un proceso muy tardado. Puede tardar muchos años en llegar a un acuerdo y en desarrollar el marco de referencia, las ratificaciones que se necesitan para poner en marcha este tipo de marco regulatorio que se necesita. Ujú. A nivel nacional, justo se pueden tomar medidas como banear o prohibir alguna tecnología, pero no es lo más ideal para este ambiente. Justo lo que todos estas referentes de la industria nos están diciendo es no se debe pausar el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, en particular, Bill Gates, Jeffrey Hinton y Sam Altman dicen no debemos pausar el desarrollo de inteligencia artificial, más bien debemos justo asegurar que se dé este marco regulatorio. Sin embargo, quienes están más a cargo de desarrollar estos lineamientos son las iniciativas privadas más que los gobiernos. Por ejemplo, Google y OpenAI ya han puesto en marcha diferentes tipos de regulaciones y de procesos para sacar sus modelos de inteligencia artificial. Sí. Por ejemplo, Sam Altman justo ya comunicó que GPT-5 no está siendo entrenado en este momento, ni se planea que se vaya a entrenar pronto, porque por ahora están lidiando con otros problemas o con otras cuestiones que involucra GPT-4, que ni siquiera lo han terminado de sacar al público. Por ejemplo, las funciones de generación de imagen y otras características de modelos multimodales que va a tener GPT-4 todavía no han salido al público porque están en esta fase justo de testeo y estas empresas son las que se han ido poco a poco haciendo cargo de responder a esta presión que está generando la misma sociedad con respecto a qué estamos haciendo para mitigar los riesgos de estas tecnologías.
Y sí, de hecho me parece una gran iniciativa por parte de las empresas que hagan una especie de autorregulación. Creo que va a ser una solución bastante factible. Por ejemplo, Google Bar demoró un montón en poder disponibilizar su modelo al público en general y hemos notado que ha sido muy, muy conservador en este sentido y entiendo que justamente respondiendo a esto, ¿no? A hacer un uso ético de estos modelos. No sé si nos querés comentar un poco más de lo que está haciendo Google, David. Sí, justo, pues Jeffrey Hinton, que era el director del desarrollo de inteligencia artificial en Google hasta que recientemente se salió, Ujú. no se salió porque estuviera en desacuerdo con las políticas de Google, justamente es de los comentarios en los que él más énfasis hace. Él piensa que Google se ha comportado muy bien con respecto a el desarrollo de estas tecnologías y justo ellos tienen ciertos principios que siguen para desarrollar estos modelos que garantizan de alguna manera que el impacto que van a tener en la sociedad sea positivo, o al menos eso buscan. Nunca tenemos garantizado nada en este ámbito, No. pero hacen el mejor esfuerzo por evitar los riesgos. Por ejemplo, en OpenAI, Sam Altman habla de que hay tres elementos necesarios para tener un buen futuro con la inteligencia artificial general, con los siguientes modelos que van a salir, y es que tenemos que tener la habilidad técnica para alinear a una superinteligencia, y con alinear se refiere a que la inteligencia artificial se rija por unos principios que vayan acordes a los principios de la humanidad, Ujú. que esta inteligencia no pueda en algún momento volverse en contra de nosotros o vernos solo como algún medio para alcanzar algún fin, sino que pues entre sus prioridades esté el desarrollo y florecimiento de la humanidad, por ponerlo de alguna manera. Oh, Además de tener la habilidad técnica para poder alinear una superinteligencia, que de hecho es algo pues bastante complicado, porque una superinteligencia pues es algo que es mucho más inteligente que nosotros y que fácilmente nos puede estar engañando cuando nosotros creemos que la tenemos alineada. sí, pero creo que tal vez más allá de una superinteligencia que controle a todas las inteligencias artificiales, que parece muy utópico, muy de película de ciencia ficción, no sea lo que lleguemos en el corto plazo. Tal vez para cada propósito de una inteligencia artificial existirá otra inteligencia artificial que esté exclusivamente diseñada para controlar esa función, para que sea usada dentro de los límites éticos que se han establecido y que se permita que las personas puedan crear incluso sus propios modelos de inteligencia artificial o pequeñas empresas y grandes empresas hacer sus diversos modelos con distintos fines, pero que del lado de los buenos, de los que tienen el sombrero blanco, siempre estén vigilando el lado de las personas con los sombreros negros. Y esto es la historia de la humanidad. Si nosotros hacemos un poco de recuento de cómo hemos vivido, siempre hemos vivido una batalla hasta cierto punto de los buenos contra los malos y la tecnología ha sido esa herramienta en la que ha permitido, por un lado, el avance de nuestra sociedad en general, porque no es una mentira que nosotros nos hemos beneficiado de, por ejemplo, todas las tecnologías que se investigaban justamente para tener ventaja en las guerras y luego que cumplieron su rol fueron llevados a la sociedad. En esto podemos hablar de los avances en medicina, vehículos y lamentablemente armas. Pero esta lucha constante entre los buenos y los malos ha hecho que nosotros avancemos tecnológicamente. Y yo creo que esa lucha se tiene que seguir manteniendo, o sea, hay que seguir insistiendo en poder mejorar esta tecnología, pero que Ujú. todos tengamos acceso de manera justa y que existan muchos roles dentro de este ecosistema que justamente haga un balance y que de Sí, preferencia nosotros como sociedad no salgamos perjudicados en la mayoría de los casos, claro. porque si nos ponemos a hilar fino, estas tecnologías igual van a responder a intereses de pocas personas y eso no es nada de conspiración ni nada, es una realidad a la que tenemos que acostumbrarnos de cierta manera, donde por ejemplo es todo este debate en que si avanzamos o no avanzamos en el desarrollo de la inteligencia artificial, posiblemente esté respondiendo a intereses económicos de pocos actores dentro de la industria. Es algo que no tenemos confirmado, pero es una realidad que está ahí. Sí, seguramente. Y desde nuestra posición como un actor dentro de este ecosistema, nuestro rol siempre está en poder mostrar esta realidad y siempre incentivar a que las personas sean conscientes de todos estos avances y puedan tomar sus propias conclusiones. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, un poco para responderte a lo primero que me dijiste con respecto a las superinteligencias. No se trata de que sea una inteligencia que controle a todas las demás, sino que en el futuro los modelos van a ser pues cada vez más poderosos. Por ejemplo, Google está trabajando con
Anthropic, Ujú. una empresa en la que ha invertido pues billones de dólares en desarrollar un modelo que se llama Claude, que se supone que va a ser 10 veces más potente que GPT-4. Y este tipo de modelos que aparte van a ser multimodales, es decir, que van a poder, aparte de texto, pueden recibir imágenes, audio, video, y aparte también pueden responderte con audio, imágenes y video. Ujú. Entonces son modelos que, además de que tienen estas capacidades, también son capaces de aprender y de llegar a conclusiones mucho más allá de la que los seres humanos podrían llegar, porque el tipo de algoritmo con el que aprenden, Geoffrey Hinton defiende que es más potente que el algoritmo con el que el cerebro humano aprende. O sea, él lo pone en términos de la eficiencia de cuánta energía se requiere para aprender cuánto Sí, y cuánto tiempo tardas en aprender eso. desde luego. Y él habla de que el modelo de aprendizaje que usan estas tecnologías es superior al modelo de aprendizaje que tenemos nosotros en nuestro cerebro. Y te agrego algo adicional a lo que acabas de decir. El ser humano no puede replicar sus conocimientos en otro ser humano. Exactamente. En cambio, en estos modelos de inteligencia artificial, luego que una inteligencia se desarrolla, madura, aprende y logra su objetivo, replicar esto en otras inteligencias artificiales lo hace en un segundo. Cosa que con nuestra inteligencia orgánica, si se quiere, no es posible hacerlo. Sí, justamente. Y eso es algo que nos pone en desventaja en ese sentido. Sí. Pero creo que el principal temor es llegar a ese momento donde las inteligencias artificiales tomen decisiones sin considerar nuestro punto de vista y Justo. creen estas habilidades sin tomar nuestros intereses ni que nosotros tengamos la capacidad de controlarlo. Justo por eso salen estos principios en estas empresas. Te digo, Sam Altman habla de que son tres principios. El primero es el que ya mencionábamos de tener la habilidad técnica para alinear una superinteligencia, que es muy complicado, pero tienen otros dos principios que son Sí, que haya una coordinación suficiente entre la mayoría de programas líderes en inteligencia artificial. O sea, ellos están dispuestos a cooperar con otras empresas u otros desarrolladores de inteligencia artificial para establecer estos marcos regulatorios. Y justo el tercer punto es que haya un marco regulatorio global efectivo que involucre una participación democrática. Para ellos también eso es ujú. relevante y para todos es importante que haya una participación democrática en este proceso. ¿Sabe qué? Podemos hablar en algún episodio sobre la democracia, porque una vez estuve leyendo un libro de Yuval Noah Harari, que es una de las voces de opinión dentro del ecosistema de la inteligencia artificial, donde él dice que en un mundo con el uso masivo de inteligencias artificiales de distintos tipos, la democracia tal vez no sea el sistema político que nos convenga. Ujú. Tal vez tenemos que descubrir también otro sistema político que se adapte también a esta nueva necesidad. Entonces, tal vez esta problemática de si usamos o no la inteligencia artificial, de prever estos riesgos, implica también cambiar la manera en que nosotros interactuamos, cómo convivimos, porque a fin de cuentas un sistema político son unas normas de convivencia en las que todos estamos de acuerdo de cómo nos vamos a comportar. Entonces, tal vez esto también nos permita cuestionarnos esa manera en la que nosotros tomamos decisiones. Justo, y lo va a afectar seguramente, o sea, el desarrollo de estas tecnologías afecta claramente nuestras interacciones, la forma en que nos relacionamos con otros y al final va también a terminar afectando nuestras políticas y no sé qué tan pronto vaya a ser que lleguemos al punto en que de plano estemos incorporando estas tecnologías en nuestros organismos públicos, quienes se encargan de dictaminar las leyes y en hacerlas cumplir. Ahorita no tengo noticia de que eso haya sucedido, pero seguramente en el futuro vamos a empezar a ver este tipo de implementaciones también. Y sí. Y bueno, así como OpenAI tiene estos tres principios, también Google tiene sus principios para el desarrollo de inteligencias artificiales. No sé si quieras comentarles a los datanautas acerca de esto, Lila. Y sí, de hecho me gustan mucho estos principios porque creo que es como el sueño que tenemos todos los que estamos en este ecosistema. Sí. Por lo menos el primero es que estos modelos tengan beneficios sociales, o sea, que respondan a nuestros intereses. El segundo es evitar que se creen o se refuercen sesgos injustos que ya tenemos. Nosotros como humanidad o de manera individual o colectiva tenemos sesgos innatos o no innatos, pero los tenemos y la Sí. idea es no trasladar estos sesgos que nosotros tenemos a los algoritmos. Los algoritmos funcionan de manera menos sesgada o toman decisiones menos sesgadas que las que tomamos nosotros. La tercera es que se pueda construir y se pueda testear por seguridad. Esto tiene que ver con el hecho de justamente revisar constantemente cuáles son las decisiones que está tomando y de establecer los límites de seguridad de dónde se puede comportar y dónde no, de dónde puede actuar
y donde no debería actuar. El cuarto es que rinda cuentas a las personas, y esto está relacionado con la primera parte, que Justamente. responda a nuestros intereses y que nosotros no perdamos el control sobre sus decisiones. El quinto es que incorpore principios de privacidad en su diseño, que es uno de los debates que está vivo hoy en día con ChatGPT, es dónde almacenas tú los datos privados de todas las personas que están compartiendo su vida entera Sí, en todos los aspectos de su vida en estos modelos. Y eso es un debate bastante importante y es bueno que Google marque tendencia en establecer esto como un principio para sus desarrollos internos. sí. El otro es que mantenga los altos estándares científicos, o sea, ya conocemos lo que es el método científico y que es establecer hipótesis y basarnos en los datos y en modelos establecidos para poder llegar a conclusiones fidedignas. Justo basarse en la experiencia. Claro, basarnos en la experiencia y no en especulaciones. Y el último es que esté disponible para los usos acordes a estos principios. Y es como una especie de redundancia este último principio, pero es básicamente no salirnos de estos principios que me parecen que son muy acordes para las exigencias que de alguna manera están haciendo ciertos referentes en la industria y que se detonó a raíz de esta carta, ¿no? Justo. Y justo, qué bueno que todas estas empresas están tomando acciones con respecto a esta preocupación y esta presión que la sociedad les está poniendo. Ujú. Y pues esperemos que sí sigan desarrollando estas tecnologías de acuerdo a estos principios de los que nos hablan, porque una cosa es plantear todo esto y otra cosa es que realmente se lleven a la práctica estos principios y que este desarrollo sea de acuerdo a lo que se establece en estos prospectos de marcos regulatorios. Exacto, David. Ha sido un gran gusto este viaje. Igualmente, Lina, el gusto es mío. ¿Y tu Datanota? ¿Quieres compartirnos acerca de algún riesgo de la inteligencia artificial del que no hayamos hablado? Haznoslo saber en los comentarios o en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. A la próxima, Datanauta.